haciendo su aparición en la primera división, el equipo de Alberto Guerra. Una buena porra siguió el equipo de La Piedad a los reboceros. Y estas son las Chivas desde el inicio del partido. Jair García llega barriendo para empujar la pelota y colocar el 1-0 en favor del equipo tapatío. Al minuto 19 sale el portero Saúl Sánchez, no puede cortar y muy bien Jair antes de la llegada del defensa para lograr la anotación. Sin embargo, La Piedad va a la ofensiva. El árbitro José Luis Camargo marca penalti en esta jugada. Cuando Pineda controla, sale el portero, arrolla al delantero de La Piedad. La falta de Becerra que se marca y es Pedro Pineda, al mismo que al que le hicieron la falta, cobra y convierte para el 1-1. Se fueron a festejar ahí con su porra. Los reboceros estaban igualando en el Jalisco. Las Chivas intentaron ganar el partido, buen servicio, el remate y Saúl Sánchez que estaba logrando controlar en esa buena oportunidad de Jair. Viene el disparo, Israel lo intentó así y Saúl Sánchez de nueva cuenta estaba sacando la pelota de zona peligrosa. Carlos Hermosillo se pedía penalti, el árbitro dice que no, estaba muy cerca el árbitro. Aquí está otra vez la jugada, muy apretada, pero no se marcó nada. Remate con la cabeza y el balón que va a la base del poste. Oscar Ruggeri desesperado porque Chivas no encontraba el gol. Hermosillo tuvo esta y no se metió la pelota al poste y después a las manos del portero. Así Guadalajara estaba intentando en el segundo tiempo, pero sin lograr concretar. Algunos sustos para la defensiva de La Piedad, pero no cayó el gol del triunfo para Guadalajara. Alberto Guerra, antes técnico de Chivas, ahora del otro lado, viendo cómo su equipo sacaba un punto del Jalisco 1-1.